De nuevo nos encontramos en el Evangelio de Juan, en esta ocasión para relatar el capítulo 9. En este capítulo, Juan nos relata la historia de un hombre que era ciego desde el vientre de su madre y entra en contacto con Jesús y nos explica cómo Jesús le sana. El papel de los fariseos en este milagro es interesante y especialmente la manera en que Jesús va a utilizar esta ceguera física para hablar de la ceguera espiritual. Y los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? La creencia de los judíos era que el pecado es castigo en esta vida. Se considera que cada aflicción era el castigo por causa de alguna falta cometida, bien por el mismo que la sufría o por sus padres. Por esta razón Jesús le responde: ni él pecó, ni sus padres, sino que fue para que se manifiesten las obras de Dios. Jesús no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Todo sufrimiento es el resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esto había sido falseado. Satanás había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte que venían de Dios. Y esto significaba que además de sufrir, el pecador debía soportar la carga adicional de ser pecador. Pero la historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero ellos no lo entendían. Al rechazar a Cristo, repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo, les dijo Jesús, y habiendo dicho esto, escupió en el suelo e hizo lodo para untar los ojos del ciego. Y le dijo al ciego: ve al estanque y lávate. Y el ciego se fue al estanque y fue a lavarse, y cuando regresó, veía. Y los vecinos y los que habían estado con él decían: ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían que era, y otros decían que se parecía a él. Y él mismo les dijo: sí, yo soy. Entonces, ¿cómo es que se han abierto tus ojos? Y él les explicó lo ocurrido. El poder de la curación no era fruto del lodo ni del estanque, sino de Dios. Pero los dirigentes, aunque atónitos por el milagro, se llenaron más de odio porque fue realizado en sábado. Y los fariseos, que aparentaban tener admirable celo por la observancia del sábado, planearon un homicidio ese mismo día. En respuesta al cargo de que Jesús era pecador porque no guardaba el sábado, dijeron: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Los fariseos le preguntaron al que había sido sanado qué pensaba de Jesús, y él respondió que era un profeta. Y empezaron a expresar que el hombre no había nacido ciego, y entonces llamaron a sus padres para preguntarles a ellos por su ceguera de nacimiento. Pero no querían admitir el error. Entonces les intimidaron a los padres del hombre con aparente sinceridad y les preguntaron: ¿cómo pues ve ahora? Y como los padres tenían miedo porque sabían que los fariseos habían declarado que cualquiera que reconociese a Jesús como el Cristo sería expulsado de la sinagoga, le dijeron que le preguntaran a él. Eso significaba que si admitían que había sido sanado por Jesús, podrían ser expulsados de la sinagoga por 30 días. Y ningún hijo sería circuncidado ni difunto enterrado. Y aunque estaban convencidos de la obra en su hijo, le respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos tampoco. Él tiene edad para preguntárselo vosotros a él. Porque
De esta forma, ellos se quitaban la responsabilidad de responder a la pregunta porque no se atrevían a confesar que Jesús era el Cristo y que había sanado a su hijo. El problema es que muchos ya pensaban que Dios no haría esas obras a través de un impostor. Y había ya mucha publicidad del milagro que Jesús había realizado. Y trataron de silenciar al hombre, diciéndole: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Es decir, este hombre no te ha dado la vista, sino Dios. Y entonces el ciego le respondió: si es pecador o no, no lo sé. Solo sé una cosa, que habiendo sido ciego, yo ahora veo. Pero los fariseos trataban de confundirlo para que creyera que había sido engañado. Y a ese hombre ciego, sanado, inculto, Dios le dio agudeza en sus respuestas. Cuando le insistieron en sus preguntas, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?, le respondió: ya se lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros también haceros sus discípulos? Y le insultaron diciendo que ellos eran discípulos de Moisés, pero que de Jesús no sabían de dónde venía. En este momento de prueba para el hombre, Dios le dio palabras de testimonio. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero al que lo reverencia y hace su voluntad, a ese sí escucha. Si este no fuera de Dios, no habría podido hacer esto. Y ellos, enfadados, lo expulsaron de la sinagoga. Y Jesús lo encontró a la tarde, y enterado de lo sucedido le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Y se encuentra con los ojos amorosos y pacíficos de Jesús. Y antes solo conocía a alguien que tenía poder para sanar, pero ahora se le revela que es el Hijo de Dios. Cristo era la luz del mundo, pero algunos no querían ver, estaban ciegos. Su carácter era probado y su destino determinado. Y algunos le preguntaron a Jesús si ellos también eran ciegos. Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado. Es decir, vuestra ignorancia no involucraría culpa, pero ahora rechazáis el medio único por el cual recuperar la vista. A los que demuestran su necesidad de Dios les da ayuda infinita, pero los fariseos quisieron mantenerse ciegos. Y a ellos Jesús les dijo: vuestro pecado permanece.